Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno esté con todos ustedes. Estamos en Crónicas, en Geburot, Hechos 13 y en el Pasuk 4. Y dice: ellos entonces enviados por la Rúa Hakodesh, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegando a Salamina, exponían la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Johanán de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto varón judío dedicado a la brujería, falso profeta, llamado Bar Shuma, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón inteligente en extremo, quien, llamando a Barnabá y a Saúl, deseaba oír la palabra de Dios, pero se le oponía Bar Shuma, cuyo nombre traducido es Elimas, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saúl, que también es Pablo, lleno de Rúa Hakodesh, fijando en él los ojos, dijo: oh lleno de todo engaño y de maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos de Adonai? Ahora pues, he aquí, la mano de Adonai está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad, tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo sucedido, creyó maravillado de la explicación dada acerca del Mashiach. Esto es algo extraordinario, un evento milagroso. Se ve la unción que tenía Rab Saúl, se ve cómo él se sabía quién era. Y eso es algo bien importante, porque a veces se piensa que los aspectos de poder se pueden comprar, como hicieron o quisieron comprar algunos. Estas situaciones tan importantes, pero tan importantes, que se dieron en aquellos días, a veces se piensa que hoy el Eterno maneja otras cosas, o no se puede utilizar todas estas herramientas que el Eterno dio a Rab Saúl, incluso, y a muchos hombres en aquellos días. Y hoy podemos ver y sabemos que el Eterno es el mismo ayer y hoy por los siglos. Entonces eso significa que si el Eterno tiene propósito para una persona o para personas, el Eterno se va a manifestar de una manera importante, y consecuentemente se va a mirar la operación del Ruach HaKodesh. Pero ¿qué faltó? ¿Por qué es que muchas veces la gente no es medio para poder expresar el poder de Dios, como fue el caso de Rab Saúl delante de este procónsul? Pues simple y sencillamente la falta de fe. Esto tiene que ver con el hecho de que nosotros debemos saber a quién representamos, y luego tenemos que saber que las cosas que decimos y hacemos debe de ser porque el Ruach HaKodesh nos guía, nos dirige para poderlo hacer. Esto significa que tú puedes orar por una persona que está grave y impedir que la muerte se lo lleve, siempre y cuando el Eterno haya puesto en tu corazón que esto deba suceder. Nunca podemos hacer algo que el Eterno no quiera, y cuando el Eterno quiere algo, lo dispone en la vida de sus siervos. En el caso de Rab Saúl, él estaba muy apegado al Ruach HaKodesh, y por lo tanto esto le guiaba y le dirigía de una manera extraordinaria. La presencia de la Kedushá, del Ruach, de santidad, de Emet, estaba con él,
y él llegaba a hacer todas estas cosas, pero no se vanagloriaba, ni tampoco se jactaba de ello, porque sabía que el que lo hacía es Hashem. Nosotros solamente somos instrumento. Y aun cuando en muchas ocasiones lo hizo Rab Shaul, nunca iba platicando, diciendo o dando testimonio de lo que, entre comillas, él había hecho, para nada. Si tú oras por alguien y el Eterno opera, no es tuya la gloria, es de Hashem. Y nosotros pico de cera y simplemente se cumplió y se hizo la voluntad del Eterno. Eso es algo que nosotros no debemos olvidar. Y esto, cuando tú le das la gloria al el Eterno te da más. Y puedes hacer muchas cosas, no para la gloria del hombre, sino para la gloria de Dios. Y en el camino uno se da cuenta cómo el Eterno se expresa en nuestra vida cuando nosotros estamos viviendo una vida que va acorde con los mandamientos del Eterno. El no salirse de los parámetros de la voluntad de Dios siempre será una forma de permanecer unidos a Él, dado que una verá causa que se haga una apertura, se abra un vacío donde lo va a aprovechar el mal. Y entonces, consecuentemente, el mal siempre va a tratar de desviarte, de alejarte, de que tú abras espacios para que pueda operar. Sin embargo, si tú te apegas a los mandamientos y vives conforme a la voluntad de Hashem, entonces el Eterno te da y te da y te da, y eso es algo muy importante. Entonces, cuando hablamos de todas estas manifestaciones de poder de parte del Eterno, nosotros no hacemos absolutamente nada, y eso debe de ser muy claro en nuestra mente. Pero sin embargo, el Eterno te puede utilizar para que se den todos estos aspectos. En el caso de Rab Shaul, ni siquiera abrió su boca para decir, yo y no, sino llenan un propósito. Y en el caso, por ejemplo, del procónsul, ¿cómo se llama? Elimás o Shumá, estaba estorbando a la voluntad del Eterno, porque este procónsul deseaba en su corazón conocer de Hashem. Sin embargo, se oponía, tenía Ain Hara, y entonces esto llegó el momento en que Rab Shaul se molestó mucho, porque imagínense nada más todo lo que le dijo Rab Shaul, y dice así, entonces Shaul, lleno de la Ruach HaKodesh, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos de Adonai? Fíjense nada más. Ahora, y aquí viene un decreto. Esto no fue de parte de Rab Shaul, esto le guió el Ruach para que se lo achacara a él, y le dice: ahora pues, he aquí la mano de Adonai está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien lo condujese de la mano. Entonces, aquí el resultado: el procónsul, viendo lo sucedido, creyó, maravillado de la explicación dada acerca de Mashiach. ¿Quién es Mashiach? Yeshua. Esto es bien importante porque el Ruach respaldó a nuestro Santo Maestro, y después de su partida, con la responsabilidad que dejó sobre sus hombros a sus talmidín, ahora Rab Shaul, que fue, como expresa en su testimonio, como un abortivo al último, como algo que pareciera que no iba a ser, pero fue,
Entonces, en ese sentido, considerando su llamado al servicio del Eterno, lo valoró de una manera extraordinaria. Y así como hacía milagros y prodigios Rab Saúl, lo hacía Kefa. Y probablemente podemos entender que todos aquellos varones en el servicio del Eterno y sus talmidín de Yeshua lo hacían. ¿Por qué? Porque ellos habían sido capacitados para ello. Esto no es del hombre, esto viene del Eterno, quien es bendito. Y esto causa muchas veces en nuestra vida que nosotros podamos mirar el poder de Hashem. Esto es algo muy, muy importante. Yo me acuerdo en aquellos ayeres cuando leíamos todas estas palabras y nos impactaba de una manera importantísima, porque ciertamente el hombre tiene el anhelo de mirar y ver el poder, la gracia, la misericordia del Eterno expresada en el bien para aquellos que nos necesitan. Y desde aquellas fechas hasta hoy, el Eterno opera en sus siervos para que esto suceda. Esto es algo muy importante porque el Eterno va respaldando a sus siervos y al mensaje que llevamos. Entonces, esto es algo que no puede pasar por alto, y esto es algo que nosotros no lo hacemos porque sí, o debemos entender que Dios tiene un propósito incluso para aquellas personas que reciben en un momento dado alguna sanidad o reciben alguna palabra de aliento, porque al final del día Rab Saúl era un hombre de Dios y que era lleno del Ruach, y él no hacía, ni decía, ni actuaba fuera de la voluntad del Eterno. Ya lo diría nuestro Santo Maestro: cada vez de que nosotros hagamos algo, que sea bien entendido que lo que se hace acá en la tierra ahí está haciendo en el cielo. Quiere decir que en una manera alusiva al hecho de que estemos muy conscientes que es la voluntad de Dios que se haga y que se haga acá en la tierra. Entonces esto es muy importante, y para que esto suceda y pase, desde luego, esto tiene que ver con el utensilio, su condición, que debe ser una condición de pureza y de santidad, y consecuentemente la manifestación del Eterno se hará, y te admirarás que cuando tú oras o cuando tú operas en el Ruach, cuando el Eterno te manda a hacer o realizar una misión, como es el caso de Rab Saúl, y tú le hablas a una persona o oras por una persona o por un hermano que está enfermo, mirarás la bondad, la misericordia de Dios. Esto no cambia, esto es un sí y un amén. Esto es ya permeado a través de los siglos en la línea netzarita. Esto es algo muy importante, y los milagros y los prodigios se dan porque cuando la persona está unido a Hashem y vive de acuerdo a la palabra del Eterno, el Eterno siempre se ha de manifestar. Que tengas un magnífico día y que pienses mucho en esto. Si tú quieres ser utilizado por el Eterno, ser un canal de bendición para otros, tendrás que buscar precisamente la pureza y la santidad. Que tengas un magnífico día. Shalom, shalom.